Millonario se paraliza al descubrir que el mendigo negro que engañó es su padre oculto. Alejandro Vargas nunca imaginó que una noche normal en el casino más exclusivo de Buenos Aires terminaría destrozando su mundo. En la penumbra luminosa de esas mesas verdes, rodeado de humo caro y risas falsas, todo parecía controlado. Él, con su traje impecable y mirada severa que cortaba como cuchillo, dominaba el lugar. Pero esa noche apostó mucho más que dinero. Apostó su orgullo hasta el límite. Frente a él, un hombre de piel oscura, desaliñado y con ojos cansados, pedía unas monedas. Alejandro, movido por una mezcla de arrogancia y diversión cruel, decidió hacerle una jugada. Le apostó una suma considerable para comprarle un supuesto seguro de victoria en la mesa, engañándolo con palabras falsas y promesas vacías. El estruendo de las fichas, el murmullo acelerado del público y el tintinear del cristal crearon un telón perfecto para ocultar una verdad que nadie, ni siquiera Alejandro. El mundo a su alrededor se volvió borroso. Las voces se apagaron. El caos del casino se detuvo, salvo por el crujido de su corazón quebrándose. Alejandro sintió un nudo insoportable en la garganta. Un frío pesado que le paralizó las manos. Lo que había tomado como un mero juego, como un espectáculo de poder, de repente se tornó en una cruel pesadilla. Sus certezas, su fortuna, su identidad empezaban a derretirse con cada segundo. Esa noche, la noticia se filtró como un veneno entre los círculos de poder y lujo. Sus socios, sus rivales, sus enemigos mortales quedaron atónitos con el escándalo. Isabela, su rival más despiadada, olfateó el miedo y la grieta en la armadura de Alejandro. Empezó a mover las piezas para arrastrarlo hacia la ruina, aprovechando la sombra del pasado que ahora lo consumía. Pero más allá del ruido, en el silencio de su mansión rodeada de mármol y falsas sonrisas, Alejandro se debatía. La culpa lo devoraba, abrumadora, mientras luchaba con el orgullo ro. Y justo cuando pensaba que no podía caer más, una carta llegó a sus manos, sin remite, con letras firmes y una advertencia. Su padre tenía más verdades para soltar, máscaras para quitar. El papel tembló entre sus dedos, como un puñal frío clavado en su pecho. ¿Podrá Alejandro enfrentar esas revelaciones sin perderlo todo? ¿O su ego, ese muro de arrogancia, terminará por derrumbarlo? ¿Qué demonios esconde Enrique más allá del hombre quebrado que todos ven? La noche se vuelve eterna. La respuesta, un misterio que quema. El silencio se corta con el eco lejano de una decisión que no puede evitar. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire se volvió denso en la mansión de Alejandro. La carta temblaba entre sus dedos como una serpiente a punto de atacar. Con un nudo en el estómago, la desdopó. Hay más de lo que crees, hijo. Esas palabras retumbaron en su mente. ¿Qué significaba esto? Mientras la duda pesaba sobre él, sonó su teléfono. Su mano casi se le cayó al suelo del susto. Era Isabela, su rival. Su voz, fría como el acero, cortó el silencio. Alejandro, deberías saber que el escándalo ya salió a la luz. Todos están hablando de ti. Su risa, irónica,
reverberó en la habitación. «No puedo esperar a ver cómo caes». Él se desplomó en el sillón de cuero. La ansiedad le hacía temblar las manos. Saqueó su mente buscando respuestas, buscando alguna forma de arreglar esto. Cada tic del reloj sonaba como un disparo, recordándole el tiempo que se le escapaba de sus manos. Tenía que actuar rápido. Pero ¿cómo enfrentarse a su legado, a su propio padre? Salió al jardín. La luna iluminaba la noche. Se sentía como un reo en una celda dorada, atrapado en un pasado que no pudo conocer. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. Una figura familiar emergió de entre las sombras. Era Enrique, pero esta vez con una intensidad que lo hacía parecer un espectro. «Alejandro, no puedes huir de lo que somos». Su voz era un eco lejano, quebrada por el dolor. «Vine a advertirte sobre el verdadero peligro». Los ojos de Alejandro se desorbitaron. ¿Peligro? ¿De qué hablaba? Siguió a su padre con la mirada. Enrique se acercó. Su rostro iluminado por la luz de la luna revelaba un brillo de desesperación. «No soy quien piensas. Nunca lo fui. ¿Qué quieres decir?» Alejandro empezó a sentir un escalofrío recorrer su cuerpo. «Las cartas no son solo revelaciones. Hay algo más. Algo en el pasado que vinculó a tu madre con hombres poderosos. No es solo una historia de pobreza y desprecio». Enrique respiró sudoroso, como si hablar le costara cada palabra. «Tu madre, Alejandro, ella era parte de algo mucho más oscuro». El frío caló hasta los huesos de Alejandro. «¿Qué estás diciendo? Eres un loco. Quiero que te alejes de mí». Pero Enrique no se apartó. «El poder que tienes ahora, lo que has ganado, se basa en mentiras. Te han estado vigilando desde siempre. Tienes enemigos que no imaginarías». Sus ojos, antes apagados, ardían con una verdad aterradora. De pronto, un estruendo resonó desde la mansión. El sonido de vidrios rompiéndose y gritos. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué demonios está pasando? En un instante, como si el mismo destino hubiera decidido jugar con él, un grupo de hombres enmascarados irrumpió en el jardín. Alejandro no pudo hacer más que observar paralizado mientras se abalanzaban sobre su padre. «¡No! ¡Enrique!», gritó. Pero su voz fue ahogada por el caos que se desataba a su alrededor. La lucha fue breve y brutal. Enrique fue arrastrado, sus gritos resonando en la noche. Alejandro retrocedió, sintiendo que el aliento se le escapaba. Todo se había vuelto un laberinto de dolor y confusión. Y en medio de eso, la carta seguía pesando en su mente. ¿Qué verdades quedaban por descubrir? El eco de la lucha se desvaneció, pero sus ojos se quedaron fijos en el lugar donde había estado su padre. Las sombras de sus propios demonios comenzaron a acercarse, susurrándole que la verdad era aún más oscura de lo que podía imaginar. El instante fue eterno, y en ese momento Alejandro comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué significaba ser un millonario ahora que el escándalo asomaba? ¿Quiénes eran esos hombres? Todo crujía, y la pregunta parecía más clara que nunca. ¿Qué secreto guardaba su familia y a qué costo? El instante fue eterno. Los gritos de Enrique se perdían en el aire, mientras un frío mortal se apoderaba de Alejandro. La imagen de su padre siendo arrastrado era una herida abierta, un dolor que le atravesaba el pecho. La carta temblaba en su mano, y por un instante todo se detuvo. Sus pensamientos se agolpaban, rabia y confusión chocando como olas en su mente. Pero cuando creía que nada podría empeorar, la noche lo sorprendió con un golpe desgarrador.
Un disparo resonó en el jardín. Alejandro casi se cae al suelo, los ecos del proyectil desgarrando la calma como si todo estuviera al borde del abismo. Las sombras se movían a su alrededor. Un segundo después, un hombre se desplomó ante él, con un charco de sangre expandiéndose rápidamente en la hierba. Fue como si el tiempo se detuviera nuevamente. Era uno de los enmascarados, el rostro oculto, pero la mirada. Alejandro pudo ver la sorpresa y el dolor en sus ojos. La angustia se apoderó del corazón de Alejandro. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué? El mundo de apuestas y poder se desmoronaba, revelando un paisaje de terror sin compasión. La confusión en su mente se tornó en rabia. Sin pensarlo, comenzó a buscar a Enrique, buscando respuestas, buscando sentido. Se movió entre sombras y caos, el sonido de pasos y gritos resonando alrededor. Esto era más grande de lo que había imaginado. Al acercarse a los cuerpos en el suelo, una mano temblorosa emergió del grupo de enmascarados. Era Enrique. ¿Su padre? Insistiendo en levantarse, una mirada feroz en el rostro, cargando con una verdad que no estaba listo para revelar. Alejandro sintió que una mezcla de rabia y compasión pasaba por sus venas. «¡Papá! ¿Qué está pasando?» Pero Enrique, ignorando la pregunta, se arrastró hacia él. «No es lo que piensas, Alejandro. Los hombres que atacan no son a quienes crees». Un susurro, como si la vida se le escapara con cada palabra. «La vida que crees conocer es una farsa. Todo fue planeado desde el principio. Tu madre, su familia, ellos también están involucrados». El nudo en la garganta de Alejandro creció. «¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Explícate!», gritó en medio del descontrol. Las piezas de un rompecabezas que nunca imaginó ver estaban cayendo en su lugar, y con cada una la imagen se volvía más aterradora. Apenas terminó de hablar cuando las luces de la mansión temblaron y una figura se dibujó en la entrada. Era Isabela, con una sonrisa helada en su rostro, como alguien que siempre sabía más de lo que decía. «No te lo puedo creer, Alejandro», dijo con un tono burlón. «Te lo advertí. Tu mundo es un juego de ajedrez, y tú no eres más que una pieza que utilizaron». A Alejandro se le encogió el corazón. «¿Qué quieres decir?». La respuesta llegó en forma de una profunda revelación. «Tu madre fue un peón en todo esto, Alejandro, pero ahora eres tú quien moverá las piezas». El aire se volvió denso y de repente el mar de sus pensamientos se tornó claro. Un instante después, un grupo de hombres armados surgió de las sombras, apuntando hacia él y oscureciendo aún más sus opciones. Todo lo que conocía estaba a punto de volar por los aires. «¡No!», gritó, retrocediendo. Pero fue demasiado tarde. Las miradas en sus rostros eran heladas y decididas. Tenía que elegir: enfrentarse a la verdad de su legado o caer en la trampa de un poder que nunca imaginó que lo dominaba. En un acto desesperado, Alejandro dio un paso atrás, buscando la salida, el sudor frío recorriéndole la espalda. La revelación que acababa de recibir lo atormentaba. ¿Quién era realmente? Más que un millonario. Era un hijo atrapado, un ladrón de furias antiguas y secretos oscuros. De repente, sonó un segundo disparo, esta vez más cerca, golpeando el suelo a su lado. Las balas no solo llevaban poder, sino la promesa de una batalla personal que no estaba listo para pelear. «¡Corre, Alejandro!», le gritó Enrique, y en ese instante todo cambió. La confianza se transformó en miedo, y la ironía de su vida repleta de lujos se volvió un eco de las sombras que ahora lo perseguían.
Mientras el caos reinaba a su alrededor, una pregunta se atascó en su conciencia. ¿Hasta dónde llegaría para descubrir la verdad que? Con el pánico llevándole los latidos al límite, Alejandro empezó a correr, buscando respuestas, buscando a su padre, pero lo que volvía a atravesar su camino era un camino del que nunca había querido ser parte. El aire en el jardín se llenó de caos. Alejandro, temblando, finalmente se atrevió a dar unos pasos hacia Enrique, pero un grito lo detuvo. Fue una voz conocida, grave y retumbante. ¡Alto! Era uno de los hombres enmascarados. Con la pistola aún humeante en su mano, con una mirada que prometía nada menos que muerte. El frío le recorrió la espalda. No podía pensar. Quiso correr, gritar, hacer algo, pero sus piernas estaban pegadas al suelo. La imagen de su padre siendo arrastrado se repetía en su mente. ¡Suéltenlo!, gritó. Su voz sonaba como un susurro ahogado entre el horror. De repente, las luces del jardín se encendieron como si la noche reclamara la claridad. A lo lejos se escuchaba el parloteo confuso de un grupo acercándose. Eran sirenas. ¡La policía, por fin! Pero en ese instante, Alejandro no se sintió aliviado. Había una sombra más entre él y su padre, una figura emergiendo de la oscuridad. Isabela. Esto no es lo que parece. Sal de esto, Alejandro, dijo, con una mezcla de urgencia y desdén. Su voz sonaba casi burlona. Pero antes de que él pudiera responder, un movimiento brusco hacia la derecha lo desvió. Enrique fue empujado al suelo, mientras el grupo de enmascarados se dispersaba, llevándolo con fuerza. Una ráfaga de adrenalina le atravesó el cuerpo. Alejandro corrió hacia el caos, pero algo, un instinto, le hizo mirar hacia Isabela. Ella tenía una expresión que nunca había visto antes, algo entre pánico y determinación. ¡Escúchame!, gritó. No son solo criminales. Hay mucho en juego. Tu vida, tu familia, no es lo que crees. Sin pensarlo, Alejandro se volvió hacia ella, confundido. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabe tu familia de mi madre? Disparó en su pecho aumentaba, viéndola tan cercana y tan distante al mismo tiempo. Isabela avanzó un paso, pero antes de que pudiera completar su pensamiento, un segundo disparo resonó. El mundo se detuvo. Alejandro sintió el golpe del sonido, seguido por un grito desgarrador que no era más que eco de su propia angustia. El hombre enmascarado, aquel que había gritado de antes, no se movía. Su expresión se congeló en una mezcla de sorpresa y dolor. Pero eso no fue todo. Justo detrás de él, emergiendo del árbol, había otra figura, un hombre de costumbres extrañas, Marcelo, el socio más leal de Alejandro. «Marcelo», murmuró, a medio camino entre la incredulidad y la desesperación. Él había estado a su lado en todos los momentos oscuros, pero ahora el rostro de Marcelo estaba transformado por una ira que nunca había visto. «Alejandro, sal de ahí», ordenó. «Ellos vienen por ti». Pero frente a él, la escena se tornaba más surrealista, más frágil. Un par de hombres armados resurgieron, y entonces todo fue un torbellino. La oscuridad se desvaneció por un instante, revelando el caos del jardín. Sin saber bien qué lo arrastraba, Alejandro avanzó hacia la dirección en la que Isabel había desaparecido. «¡Isabela! ¿Qué significa todo esto?», preguntó, su voz tratando de luchar sobre el caos que lo rodeaba. «Tu madre era parte de algo mucho más siniestro», dijo ella, tambaleándose mientras esquivaba a otro hombre. «Una organización secreta. Y tú
Tú eres suyo. Tienes que saberlo. El nudo en su garganta se volvía cada vez más intenso. ¿Qué estaba pasando? Y entonces, como si el mundo se desdibujara, un nuevo disparo resonó, pero esta vez Alejandro sintió una punzada aguda en su pecho. Se quedó parado, mirando hacia abajo, donde un pequeño punto rojo brotaba de su camisa. Sangre. Incrédulo, levantó la mirada, buscando a su atacante, a su padre, a Isabela, a Marcelo. Todo se volvió confuso y doloroso. Las sirenas ya sonaban, pero la última imagen que vio antes de caer al suelo, sintió la sonrisa helada de Isabela, mientras la oscuridad cercaba su visión. ¿Era ella la traidora? ¿Había jugado con él todo este tiempo? Las luces danzaban en la distancia, y en ese instante Alejandro se dio cuenta de que absolutamente nada era lo que parecía. La caída se tornó interminable. El dolor en el pecho de Alejandro se volvió insoportable mientras caía al suelo. Sentía la sangre empapando su camisa. Cada gota era una realidad que no quería aceptar. La sonrisa helada de Isabela se había desvanecido en el caos, pero esa imagen persistía como un eco en su mente. De repente, una sombra se acercó con rapidez. No era otro que Marcelo, que se lanzó junto a Alejandro, sus manos firmes presionando la herida. ¡No! ¡No, no! ¿Qué hiciste?, gritaba, su voz entrecortada y llena de pánico. La urgencia le llenaba los ojos. «Tienes que quedarte conmigo, Alejandro». Pero en medio de su confusión, algo más le llamó la atención. Una risa inquietante resonó entre la bruma de la noche. Era Isabela, que aparecía en el umbral de la mansión como si nada pasara. «Oh, Alejandro, todo esto es un juego, y tú siempre has sido la pieza más valiosa», decía, mientras caminaba con la calma de quien tiene todo bajo control. Alejandro la miró, cada palabra suya como un puñal en el corazón. «¿Qué estás diciendo? ¡Eres una traidora!», le gritó, buscando respuestas entre los retazos de su dolor. Pero Isabela solo sonrió, mirándolo con desdén. «Tú creíste que todo era una simple cuestión de dinero, de poder, pero la verdad es mucho más oscura de lo que imaginabas». Fue entonces, en el calor del momento, cuando una explosión retumbó como un trueno. La cegadora luz de un faro iluminó a Isabela y a los hombres enmascarados detrás de ella. «¿Qué diablos?», gritó Marcelo, girándose para ver qué ocurría. El ruido fue seguido por más disparos, y Alejandro apenas podía mantenerse consciente. Su visión comenzaba a oscurecerse. De repente, todo se tornó un torbellino. Un carro negro apareció disparado por la entrada de la mansión, sus faros brillando intensamente. Parecía que todo fuera un mal sueño, pero la realidad comenzó a tomar forma. Las puertas del coche se abrieron, revelando a figuras que Alejandro conocía. «¡Espera, Alejandro!», gritó su madre, Clara, que había creído perdida para siempre. Su voz era un grito desgarrador. «¡Escápate! Esto no es lo que parece». El tiempo se detuvo. Clara, su madre con ojos que reflejaban un mundo de secretos, estaba ahí. «¿Mamá?», murmuró, las palabras saliendo como un susurro. «¿Qué haces aquí?». Isabela rió, gesticulando con arrogancia. «Si pensabas que eras el único con un pasado oscuro, te equivocas. Tu madre es la clave de todo esto, Alejandro. Ella ha estado jugando con fuego más veces de las que imaginas». La revelación se apoderó de Alejandro, que sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras de Isabela se enroscaron en su mente como serpientes venenosas. Pero Clara no dejó que eso lo paralizara. «Corre», insistió, extendiendo su mano hacia él, marcada por la urgencia y el miedo. «No te quedes aquí».
Justo cuando Alejandro iba a avanzar hacia su madre, los enmascarados se lanzaron sobre ella, empujándola hacia atrás, despojándola de su control. Sin pensarlo, Alejandro se levantó con fuerza, el dolor punzante olvidado en esa fracción de segundo. La rabia, más que el miedo, lo impulsó. ¡Suéltala!, gritó, atravesando el caos, consciente de que debía enfrentar a Isabela una vez más. Fue un movimiento directo. La verdad latente en su interior le dio valor. Pero antes de que pudiera llegar a ellos, una figura inusual surgió de entre la multitud. Era Enrique, su padre, que apareció como un espectro, blandiendo una pistola con una determinación escalofriante. «Detente, Alejandro», le ordenó, su voz resonando con un terror palpable. Todo ha sido parte de un plan desde el principio. ¿Qué? Alejandro apenas podía creerlo. ¿Qué plan? Enrique volvió a apuntar, su mirada llena de un miedo profundo. Ellos vienen, Alejandro. Tu madre, ella pertenece a una organización secreta que nunca debiste conocer. La verdad devastadora se extendió como un tsunami. Alejandro sintió que su mundo entero se desmoronaba, que las piezas del rompecabezas que había tratado de armar se dispersaban en el aire. Clara no era solo una madre, sino una pieza central en un juego de poder mucho más grande. Con el corazón golpeando ferozmente, mirando a cada lado, comprendió que ya no había un camino de regreso. La traición, el poder, sus raíces estaban entrelazadas en un caos que amenazaba su propia existencia. Y en ese instante, escuchó el sonido de pasos acercándose rápidamente. Un grupo más de hombres apareció, y estaba claro que se habían acabado las opciones. El momento se crispa. Alejandro tenía que decidir en un segundo quién era realmente su madre y qué secreto se escondía detrás de su sonrisa. La atmósfera estaba cargada no solo de la inminente violencia, sino de una verdad asombrosa que amenazaba con romperlo todo. «¡Rápido, Alejandro! ¡Sigue a tu madre!», gritó Enrique. Pero la pregunta retumbaba. ¿Podría confiar en ella? La noche se volvió densa, y el destino lanzaba sus dados. Todo estaba en juego, y el misterio era más profundo que cualquier pasión previamente imaginada. El aire se sentía pesado, como si el mismo espacio estuviera conteniendo la respiración. Alejandro miró a su madre, Clara, y vio en sus ojos un destello de preocupación. «¿Que por qué volviste?», preguntó, grabando su voz con un hilo de incredulidad. Era como si la realidad hubiera vuelto a girar sobre un eje roto. «No es el momento para preguntas, Alejandro. Necesitamos salir de aquí», gritó Clara. Pero su voz se ahogó entre los gritos de los hombres y el ruido de los disparos. El tiempo parecía desmoronarse mientras las balas zumbaban a su alrededor, cargadas de miedo y desesperación. Alejandro sintió que su pecho se aplastaba bajo el peso de la revelación. La traición estaba en su propio hogar. Justo cuando Alejandro pensaba que no podía haber más tensión, un ruido atronador resonó desde dentro de la mansión. La puerta principal se derrumbó, haciendo que todos giraran la cabeza. «¡Es ahora! ¡Corran!», ordenó Enrique, su voz resonando como un trueno. La imagen de su padre empujando a su madre mientras les hacía un gesto desesperado caló en Alejandro como un latigazo. Pero antes de que pudieran moverse, apareció Isabela, con una actitud relajada, como si hubiera estado esperando el momento perfecto. ¿De verdad pensaron que escaparían así de fácil?, dijo con una risa fría. Su mirada cortante atravesó el caos, haciendo que la adrenalina se disparara en las venas de Alejandro. «Esto apenas comienza. La verdad siempre termina saliendo a la luz. Y hoy
Todos sabrán quién eres realmente, Alejandro. Cierra la boca, Isabela, le espetó Marcelo, abriéndose paso entre los hombres enmascarados. Esto no es un juego. Pero su voz temblaba y Alejandro pudo ver el miedo en su mirada. Esa era la verdad que lo apretaba todo, el miedo. Estaba rodeado de enemigos en quienes había confiado, y ahora sus caras se transformaban en sombras amenazantes. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un certero golpe resonó contra el suelo. Un nuevo grupo de hombres apareció, armados y peligrosos, llevando consigo una oscuridad que saturaba la atmósfera. ¡Al suelo!, gritaron al unísono, y el caos se desató. Alejandro vio como varios hombres se abalanzaron sobre Enrique, forcejeando con él. ¡Papá! En medio de la lucha, un destello de luz iluminó la escena. Alejandro quedó paralizado al ver de dónde provenía. Era un dron que parecía estar grabando todo, fluyendo sobre sus cabezas como un ojo observador. Están grabando cada movimiento, Alejandro, se burló Isabela, mientras sonreía con satisfacción. No solo acabarán con tu familia, también destruirán tu nombre. Desesperado, Alejandro sintió que toda su vida encontraba una culminación oscura en ese instante. Pero de repente, una figura conocida apareció entre los hombres enmascarados. Era su abuelo, Alberto, a quien había creído muerto. «¿Qué estás haciendo aquí, abuelo?», preguntó con incredulidad, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. «No, debiste quedarte al margen de esto», gritó. Alberto sonrió con tristeza. «Nunca he podido alejarme de esto, Alejandro. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu vida, y aún hay más. La verdad no es lo que piensas». Justo cuando Alejandro iba a preguntarle ¿qué significaba eso?, un estruendo sorprendió a todos. Un tercer disparo resonó, pero esta vez el impacto fue diferente. Alejandro sintió un escalofrío correr por su columna, un instante que se extendió como un eterno eco. Todo se volvió borroso, y el aire se volvió denso de incertidumbre. El tiempo se detuvo. De repente, todos se volvieron en su dirección. Los ojos de su madre, de su padre, de Isabela, de Marcelo, mostraban miedo y confusión. El rostro de su abuelo se tornó pálido mientras miraba hacia el suelo. Alejandro siguió su mirada y se encontró con el cuerpo de Clara tendido en la hierba, el rostro hacia arriba, con los ojos abiertos, pero sin vida. «¡No!», gritó. El desgarro en su pecho era indescriptible. La figura de su madre, su único refugio, yacía allí, en una inmovilidad helada. El mundo que conocía se desmoronaba, y en ese instante, la realidad se rompió. La sonrisa de Isabela se desvaneció. «No puedo creerlo», murmuró, mientras la tensión se transformaba en pánico. El dron siguió grabando, capturando cada momento de devastación. Todo se volvió un torbellino de emociones, y las luchas en su mente empezaron a girar como hojas arrastradas por el viento. Alejandro, sintiendo que se caía al abismo, sintió un fuego resurgir en su corazón. «¡Tú! ¡Fuiste tú!», gritó, mirando a Isabela, su voz temblando de emoción. «¡Eras tú todo el tiempo!», la acusó, como si eso pudiera devolverle la vida a su madre. Pero el vacío en su interior era profundo. Isabela retrocedió un paso, y el caos se desató nuevamente. «No tienes idea de lo que has desatado», dijo. Pero Alejandro sintió que la verdad lo congelaba. Con su madre muerta, ¿qué quedaba para él? ¿Qué verdad había encerrada en la vida que pensó conocer? Las luces del dron danzaban sobre el horror, mientras el silencio invadía el aire. Alejandro dejó escapar un rugido primal, un grito que resonó por encima del caos. Y en medio de la confusión, la pregunta se instaló en su mente como una bomba de tiempo.
¿Quién era realmente ella y cómo había terminado en ese oscuro laberinto? Las respuestas estaban en el aire, pero él no estaba preparado para lo que significaba todo esto. Y mientras el tiempo seguía su marcha, solo podía preguntarse, ¿quién iba a ser Alejandro ahora? La atmósfera parecía colapsar, el aire pesado por una mezcla de horror y revelaciones. Alejandro, con el corazón golpeando como un tambor, se quedó paralizado ante la escena desgarradora de su madre tendida en el suelo. La frialdad de la muerte, dolorosamente cercana, se apoderó de él. Un grito desgarrador resonó en su mente mientras el caos se desataba. Pero entre ese torbellino de violencia, algo en el comportamiento de Isabela llamó su atención. Ella, antes confiada, ahora parecía nerviosa. Algo no encajaba. ¡Quítate del medio!, gritó Marcelo, empujando a Alejandro hacia un lado. Un golpe sordo sonó cuando otro operativo se precipitó hacia ellos, pero fue en ese instante que ocurrió lo inesperado. De pronto, el dron, que seguía grabando desde el aire, se sacudió y comenzó a caer, como si directamente el mundo se estuviese desmoronando. Un segundo disparo resonó en el aire, pero esta vez el proyectil no impactó. En cambio, un fogonazo ilumina el área mientras el dron se estrelló. Una explosión de plástico y circuitos que hizo que todos retorcieran el rostro. Pero lo que siguió era aún más impactante. En medio del polvo y los escombros, Alejandro vio emerger una figura familiar entre la multitud. Era su hermana, Valeria. Había pasado años creyendo que era solo un eco del pasado, una sombra de familiaridad entre recuerdo. Ella siempre había sido un misterio, un hilo suelto en la narrativa de su vida. «¡Alejandro! ¡Tienes que seguirme!», gritó Valeria, con el rostro empapado en sudor y una determinación que nunca había visto antes. Alejandro, atónito, sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Valeria? ¿Dónde has estado? Mamá está...». No pudo terminar. Las palabras se atascaron en su garganta, como un fuego que brotaba de la herida abierta de su corazón. Pero Valeria no se detuvo. Corrió hacia él, tomando su mano con fuerza. «¡No hay tiempo!». «Isabela no es quien dices. La familia es más complicada de lo que crees», dijo ella, mientras lo guiaba a través del caos. Las explicaciones se deslizaban entre los gritos y las sirenas que comenzaban a sonar en la distancia. Alejandro se sentía perdido, como un náufrago en medio de una tormenta. Isabela, furiosa, corría a su lado gritando: «Valeria, no puedes involucrarte en esto. Es un juego peligroso». Pero esas palabras sonaban vacías, como un eco lejano que apenas podía impactar en la urgencia del momento. El torrente de emociones se apoderó de Alejandro. «¿Qué dices? ¿Por qué no puedo confiar en ella?», preguntó, buscando respuestas en los ojos de su hermana, esos mismos ojos que había añorado. «Porque no eres un simple millonario, Alejandro. Nunca lo has sido. Mientras estabas atrapado en tu mundo de lujos, ha habido una red compleja moviéndose a tu alrededor. Todo está conectado. Tú, mamá, yo, incluso Isabela», dijo Valeria mientras se adentraban en un callejón oscuro, alejándose del conflicto. La verdad de su vida comenzaba a tomar forma, pero en cada paso, el miedo se apoderaba más de su ser. La tensión escaló cuando la voz de Isabela resonó por encima del tumulto. «Tienen que saberlo. La verdadera historia está en la sangre de la familia. Ustedes son el centro de un esquema que no pueden entender. Ese pasado que no conocen será su perdición». Su risa se perdió en el ruido de la noche, como un eco aterrador. Alejandro sintió el nudo en su pecho. «¿Qué es esto, Valeria? Dímelo todo», exigió.
Pero su hermana no tuvo tiempo. Justo en ese momento, una explosión resonó en la distancia y el suelo tembló bajo sus pies. Un pánico palpable nubló sus sentidos. De repente, una luz blanca iluminó sus rostros. Era como si el mundo tuviera a punto de hundirse. ¡Mira!, gritó Valeria, señalando hacia adelante. Alejandro vio a su abuelo, Alberto, intentando salir del caos con un grupo de hombres armados. Pero había algo extraño en su aura. Algo no encajaba. Un brillo en sus ojos que parecía más maligno que protector. Y antes de que pudiera procesar todo, su abuelo apuntó hacia él con una pistola, su voz resonando con un tono que nunca había escuchado. «Es hora de que sepas la verdad, Alejandro», dijo, y el mundo se detuvo en un instante crucial. La confusión lo abrumó. ¿Quién era realmente su abuelo? ¿Por qué levantaba el arma contra su propia sangre? Todo se volvió un caos a su alrededor. Las dudas sobre su madre, su padre, incluso Isabela, inundaron su mente como un torrente descontrolado. «Tienes que decidir rápido, Alejandro. ¿Con quién estás?», gritó Valeria, mientras el tiempo colapsaba. Con su corazón latiendo a 1000 por hora y el miedo abrazando cada fibra de su ser, Alejandro se enfrentó a la realidad. Después de todo, ¿quién era el verdadero enemigo? ¿Cuántas traiciones más había en su camino? El silencio de la noche se volvió insoportable, mientras la tensión lo envolvía. La vida que conocía estará a punto de cambiar para siempre. ¿Está listo para enfrentar lo que se avecina? La atmósfera parecía colapsar, el aire pesado por una mezcla de horror y revelaciones. Alejandro, con el corazón golpeando como un tambor, se quedó paralizado ante la escena desgarradora de su madre tendida en el suelo. La frialdad de la muerte, dolorosamente cercana, se apoderó de él. Un grito desgarrador resonó en su mente mientras el caos se desataba. A su alrededor, los hombres enmascarados se agolpaban, sus rostros ocultos detrás de una niebla de intenciones oscuras. Pero entre ese torbellino de violencia, algo en el comportamiento de Isabela llamó su atención. Ella, antes confiada, ahora parecía nerviosa. Algo no encajaba. «Quítate del medio», gritó Marcelo, empujando a Alejandro hacia un lado. Un golpe sordo sonó cuando otro operativo se precipitó hacia ellos, pero fue en ese instante que ocurrió lo inesperado. De pronto, el dron que seguía grabando desde el aire se sacudió y comenzó a caer, como si directamente el mundo se estuviese desmoronando. Un segundo disparo resonó en el aire, pero esta vez el proyectil no impactó. En cambio, un fogonazo iluminó el área mientras el dron se estrelló. Una explosión de plástico y circuitos que hizo que todos retorcieran el rostro. Pero lo que siguió era aún más impactante. En medio del polvo y los escombros, Alejandro vio emerger una figura familiar entre la multitud. Era su hermana, Valeria. Había pasado años creyendo que era solo un eco del pasado, una sombra de familiaridad entre recuerdos lejanos. Ella siempre había sido un misterio, un hilo suelto en la narrativa de su vida. «Alejandro, tienes que seguirme», gritó Valeria, con el rostro empapado en sudor y un... Alejandro, atónito, sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «Valeria, ¿dónde has estado? Mamá está...» No pudo terminar. Las palabras se atascaron en su garganta, como un fuego que brotaba de la herida abierta de su corazón. Pero Valeria no se detuvo. Corrió hacia él, tomando su mano con fuerza. «No hay tiempo. Isabela no es quien dices. La familia es más complicada de lo que crees», dijo ella, mientras lo guiaba a través del caos. Las explicaciones se deslizaban entre los gritos y las sirenas que comenzaban a sonar en la distancia. Alejandro se sentía perdido, como un náufrago en medio de una tormenta.
La tensión escaló cuando la voz de Isabela resonó por encima del tumulto. ¡Tienen que saberlo! La verdadera historia está en la sangre de la familia. Ustedes son el centro de un esquema que no pueden entender. Ese pasado que no conocen será su perdición. Su risa se perdió en el ruido de la noche, como un eco aterrador. Alejandro sintió el nudo en su pecho. ¿Qué es esto, Valeria? Dímelo todo, exigió, buscando respuestas en los ojos de su hermana. Esos mismos ojos que había añorado. Porque no eres un simple millonario, Alejandro. Nunca lo has sido. Mientras estabas atrapado en tu mundo de lujos, ha habido una red compleja moviéndose a tu alrededor. Todo está conectado. Tú, mamá, yo, incluso Isabela, dijo Valeria mientras se adentraban en un callejón oscuro, alejándose del conflicto. La verdad de su vida comenzaba a tomar forma, pero en cada paso el miedo se apoderaba más de su ser. La tensión escaló cuando la voz de Isabela resonó por encima del tumulto. Tienen que saberlo. La verdadera historia está en la sangre de la familia. Ustedes son el centro de un esquema que no pueden entender. Ese pasado que no conocen será su perdición. Su risa se perdió en el ruido de la noche, como un eco aterrador. Alejandro miró hacia atrás y en un instante de claridad se dio cuenta del brillo de un objeto en la mano de Isabela. Era una pistola, pero no cualquier pistola. Era el mismo modelo que había visto muchas veces en la mansión de su madre. Un recuerdo borroso pero pesadamente real. Isabela, tú, basta, gritó ella. No entiendes nada. Esto no termina aquí. Hay más en juego del que imaginas. Tu madre no solo fue parte de esta historia, también tú. Alejandro apenas podía respirar. El aire se le escapaba. ¿Qué estás diciendo? Antes de que ella pudiera responder, el eco de un grito cortó el aire. El ruido provenía del jardín y atrajo la atención de todos. Era Enrique, que aparecía empujando a dos hombres cuyas intenciones eran claras. ¡Déjalos en paz! ¡Alejandro, ve! Gritó que parecía una sombra del padre que había conocido. La confusión reinó mientras Alejandro intentaba procesar lo que ocurría. Y en un giro aún más impactante, el abuelo Alberto repitió lo que había dicho antes. Alejandro, espero que estés listo para la verdad. En medio del caos, Alejandro sintió cómo el mundo se movía bajo sus pies, como si cada decisión, cada aliado, cada amenaza estuviera pivotando hacia un declive aterrador. Pero el verdadero shock llegó cuando se dio cuenta de que las miradas temerosas de Valeria y Enrique no eran solo de miedo, sino de una desesperación que parecía contener un secreto devastador. La conexión entre nosotros va más allá de lo que hemos creído, gritó Valeria, mientras los gritos se ahogaban en el aire. Y justo cuando todo parecía acercarse a un clímax, Isabela se giró y disparó su arma. Pero el impacto no fue hacia ellos. Un grito intenso, y el tiempo se detuvo. Todo quedó paralizado mientras la figura de su madre se desvanecía en el aire. Todo lo que Alejandro había creído, que él había llevado a ese punto. Él perdió el equilibrio y la pregunta giró. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué secretos oscuros estaban a punto de revelarse? Las respuestas estaban al borde de la verdad, pero la línea entre el bien y el mal se había vuelto borrosa, peligrosa. Todo lo que conocía estaba a punto de transformarse. Mientras la presión aumentaba dentro de él, sabiéndose entre la vida y la muerte, el eco de la pistola resonó. Todo se convirtió en un abismo lleno de preguntas inquietantes. ¿Quién vive y quién muere? ¿Qué secretos se guardarían o se revelarían en un instante? ¿Qué pasaría con él? El eco del disparo resonó como un trueno en la noche, deteniendo por un momento el caos que reinaba a su alrededor. Alejandro, todavía temblando por la visión de su madre en el suelo, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Todo pareció ralentizarse mientras observaba la escena.
Isabela sonriendo, su abuelo Alberto con un brillo oscuro en los ojos, y las heces. Algo dentro de él estalló. ¡Detente!, gritó, la voz ahogada por la desesperación. Pero en lugar de detenerse, Alberto amplió su sonrisa. Lo siento, Alejandro, pero esto es solo el principio. La familia siempre tiene secretos, pero no te preocupes. Todo lo que haces ahora define nuestro futuro. Con cada palabra, la confusión creció más en el pecho de Alejandro. No entiendo. ¿Qué futuro? Esto es una locura. Entre el horror y la indignación, el pasado se tensó sobre ellos como una telaraña. En un movimiento casi incoherente, Valeria tomó la mano de su hermano, tirando de él hacia un lado. Vamos, Alejandro. Tienes que entender que esto no solo es sobre ti, es sobre todos nosotros. Cuando parpadeó, una lluvia de luces iluminó la escena. Las sirenas de la policía se acercaban, resonando como un canto de esperanza y terror. El caos se desató de nuevo. Alejandro sintió que el tiempo se desbordaba mientras los hombres enmascarados se movían entre las sombras. En medio de la confusión, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Valeria! Los ojos de Alejandro se agrandaron al ser humana estaba siendo arrastrada por uno de los hombres enmascarados. ¡No! ¡Suéltala!, bramó. La adrenalina lo impulsó a avanzar, pero el miedo lo detuvo. No sabía en quién confiar, pero en aquel instante todo lo que quería era proteger a su hermana. ¡Alejandro, corre!, gritó Valeria, intentando liberarse. Internamente, Alejandro luchaba con la decisión de ir tras su hermana, pero la figura intimidante de Alberto se interponía. Tienes que elegir, Alejandro. La familia no perdona. Escoge bien. De repente, una explosión de luz iluminó el jardín. El dron que había caído en el momento crucial comenzó a recalibrar. Un montón de voces desde el cielo resonó en sus oídos, y todo se volvió borroso al ver que el dron comenzaba a proyectar imágenes. ¿Pero qué estaba sucediendo? La imagen de su madre, la verdad sobre su vida, se proyectó en la pantalla, revelando algo que lo dejó helado. «¿Mamá?», murmuró Alejandro, con el aliento entrecortado. Las imágenes giraban, mostrando secretos que nunca había imaginado. Reuniones clandestinas, conversaciones en susurros, su madre en medio de un esquema criminal. La realidad hizo trizas su mundo, cada imagen desgarrando su confianza en la persona que más amaba. Isabela, en medio de la confusión, no pudo contener la risa. ¿Ves, Alejandro? La historia es mucho más compleja. Tienes que preguntar a tu abuelo sobre lo que realmente eres. La desubicación atravesaba a Alejandro como un puñal. ¿Qué quieres decir? Si ella era buena, gritó, pero su voz se perdió en el estrépito de la verdad que iba revelándose. Alberto finalmente tomó el control de la situación. Toma el control, Alejandro. Debes decidir qué camino seguir, dijo, apuntando con la pistola a Valeria. La desesperación lo abrumó. La escena se volvió surrealista y... ¿por qué su familia estaba envuelta en todo esto? Y justo cuando el dron estalló, la imagen se oscureció. La risa se detuvo. Pero antes de que pudiera comprender, un estruendoso sonido llenó el aire. Un grupo de figuras emergió de la oscuridad. Con un brillo de armas en manos. «La familia ha llegado». Fue entonces cuando Alejandro comprendió que todo había sido un engaño. La familia, el amor, la lealtad. Todo estaba articulado en una mentira macabra. Una verdad devastadora golpeó su corazón. Su madre había estado en el centro de un complot que superaba todo lo que había conocido. No hubo tiempo para más preguntas, porque la vida de todos estaba en juego. Y en medio de esa tormenta,
La última verdad flotó en el aire cargada de traición. Alejandro, eres el último eslabón. La voz resonó justo cuando todo se volvía un caos absoluto. El horror no era solo el peligro inminente, sino que se adentraba más profundo. La pregunta apareció como un enemigo silencioso. ¿Quién era realmente Alejandro Vargas? Y sobre todo, ¿quién podría salvarlo de su propio legado? El caos reinó en el jardín. Sus sirenas resonaban cada vez más cerca. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. ¡Valeria!, gritó, con la mirada fija en su hermana, atrapada entre sombras y fuego cruzado. La lucha se intensificaba. Alberto, su abuelo, apuntaba su arma, pero en vez de blanquear en silencio, Valeria gritó: «¡Aléjate, Alejandro!». La desesperación en su voz era palpable, como si una chispa hubiera encendido algo dentro de él. Alejandro dio un paso adelante. «¡Déjala en paz, abuelo!». Las palabras salieron de su boca con una mezcla de rabia y tristeza. La traición más profunda provenía de quien menos lo esperaba. El tiempo parecía transcurrir lento. Entre el estruendo pudo ver los rostros de los hombres enmascarados, el brillo de sus armas reflejando la luz. Y en ese instante, la niebla de confusión se disipó. «No hay tiempo para esto», resonó en su mente. La vida de Valeria estaba en peligro. La verdad le había revelado secretos oscuros, pero su protección era aún más importante. Sin pensarlo más, Alejandro atravesó la distancia entre él y Valeria. Un fogonazo atravesó el caos, y una sombra se abalanzó sobre ella. «¡No!», gritó, y un golpe metálico resonó en el aire. El mundo pareció detenerse. Detrás de él, el eco de otra detonación hizo vibrar su ser. La imagen de su madre tendida en el suelo regresó, y el dolor lo atravesó como un puñal. En un acto impulsivo, su cuerpo cobró vida. Miró a Isabela, sus ojos llenos de furia y determinación. «¡Basta! Esto termina aquí», exigió, elevando su voz por encima del estruendo. La risa de Isabela se tornó fría, pero Alejandro sentía que la desesperación lo empujaba hacia adelante. Mientras el tiempo se retorcía, recordó la verdadera esencia de su familia. «No permitan que nos destruyan», le dijo a Valeria. Alberto retrocedió, su arma apuntaba temblorosa. «Es tu momento, Alejandro», gritó, pero él no estaba listo para más sombras. La verdad lo devoraba, pero había algo más, una luz en la oscuridad. La conexión entre ellos, desgarrada pero resistente, era la clave para enfrentar su legado. Y mientras las luces parpadeaban, Alejandro vio un destello en la distancia. La llegada de la policía ofrecía un hilo de esperanza, pero los hombres enmascarados seguían allí, cerrando el cerco. Sin embargo, un giro heroico de Marcelo, saltando entre las sombras, atrajo la atención de los atacantes. «¡Venga, vámonos de aquí!», gritó, mientras cubría a Valeria con su propio cuerpo. Con su hermana a su lado, Alejandro miró hacia la figura de su madre en el suelo, una promesa inconclusa de que el legado no se perdería en el caos. «¡Vamos!», empujó a Valeria hacia la salida del jardín, mientras el eco de las sirenas parecía fusionarse con el sonido de su propia sangre latiendo fuerte. Pero no todo estaba resuelto. En su mente, las palabras de Isabela aún resonaban. La familia siempre tiene secretos. ¿Qué había detrás de esa verdad? Sin embargo, en ese momento, lo único que importaba era un futuro diferente, una oportunidad de reconstruir en lugar de dejar que el pasado lo consumiera. Atravesaron la verja. El aire fresco les golpeó el rostro como un renacer. La policía ya llegó, desenfrenada, logrando detener a los hombres enmascarados que se arremolinaban como sombras. «¡Alto!»,
¡Quedarse quietos!, gritaron los oficiales, mientras Alejandro y Valeria se unían entre la multitud. Los rostros conocidos aparecieron de entre la marea de uniformes, y una nueva realidad comenzaba a despejarse. Al llegar a un lugar seguro, Alejandro miró a Valeria, buscando la respuesta que todos necesitaban. «No sé qué nos espera, pero lo enfrentaremos juntos», dijo, con una nueva resolución. En sus ojos se reflejaba el fuego de lo que serían. Un silencio tenso se hizo presente, mientras el eco de la noche llenaba el aire, dejando claro que el horizonte traía consigo más preguntas de las que podrían imaginar. ¿Quiénes eran Re? ¿Y cómo lidiarían con lo que aún estaba por venir? Antes de cerrar, de pronto, un nuevo mensaje retumbó en su mente. Resolvieron avanzar, dejando atrás la oscuridad de su pasado. ¿Sería posible reconstruir lo que pensaban perdido? Y mientras la verdad se erguía en la bruma del futuro, la noche se mantuvo llena de incertidumbre, dejando una pregunta flotante. ¿Cuál sería el próximo capítulo de su historia? Y aquí es donde tú entras. ¿Tienes que suscribirte ahora para no perderte futuras historias que podrían develar estos misterios? Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y forjar el futuro del canal. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que podría suceder a continuación. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.